Lee Majors nunca fue de los que llevaban el corazón en la manga. Era el hombre de los $6 millones, duro, intocable, aparentemente indestructible. Pero ahora, a los 85 años, ha compartido una confesión que nadie esperaba. Y lo cambia todo. Durante décadas los fans creyeron conocer la historia. Creían que la mujer que cautivó su corazón era la misma que cautivó al mundo, una sirena de la pantalla cuya imagen adornaba las paredes de las habitaciones de todo el país. Sus nombres aparecieron en los titulares de los periódicos, adornaron alfombras rojas y suscitaron innumerables rumores sensacionalistas. Eran la pareja de oro del Hollywood de los 70. Pero esta es la verdad, esa nunca fue toda la historia. En un momento raro y vulnerable, Lee se sinceró por fin. No sobre ella, no sobre la mujer que todos suponían, sino sobre otra persona. Alguien que había permanecido en las silenciosas sombras de su extraordinaria vida. Alguien a quien las cámaras nunca siguieron, sobre quien las revistas nunca escribieron. Y sin embargo, en su presencia por un momento fugaz, Lee Majors no se sintió como una leyenda, sino como un hombre. Uno de verdad. Y cuando los fans se apresuraron a encontrarle sentido a todo aquello, lo que salió a la luz fue una historia más profunda que cualquier tabloide jamás publicado. Una historia de ego, desamor, oportunidades perdidas y la única mujer que dejó escapar. La verdad, tras la confesión de Lee Majors, es mucho más complicada y emotiva de lo que puedas imaginar. Mucho antes de convertirse en el héroe de acción biónico de la televisión, Lee Majors no era más que un chico de Kentucky con un pasado roto y sin un mapa para el futuro. Nacido como Harvey Lee Geary, en 1939, nunca llegó a conocer a su padre, que murió en un trágico accidente laboral antes de que Lee naciera. Y por si eso no fuera suficientemente doloroso, su madre murió en un accidente de coche cuando él tenía solo 16 meses. Así de simple su vida empezó con la ausencia. Fue criado por parientes lejanos en Michigan y nunca supo lo que era pertenecer a algo. Y desde una edad temprana Lee aprendió una dura verdad. Si quieres sobrevivir, mantén las emociones a flor de piel y la barbilla alta. Esa lección le acompañaría mucho después de ser el centro de atención. Lo volcó todo en el deporte. El fútbol se convirtió en su vía de escape, su forma de probarse a sí mismo, su forma de sentirse vivo. Consiguió una beca en la Universidad de Indiana y luego se trasladó al este de Kentucky, donde se convirtió en un atleta destacado. Pero sus sueños de convertirse en profesional se vieron truncados en un instante cuando sufrió una devastadora lesión de espalda. Quedó paralizado durante semanas y su futuro en el fútbol se desvaneció. ¿Qué hace un hombre cuando desaparece aquello en torno a lo que ha construido su identidad? Para Lee significaba empezar de nuevo. Aceptó un trabajo en Los Angeles Park and Recreation, limpiando maleza y colocando hormigón. Era un trabajo manual, honrado, pero poco glamuroso. Pero el destino tenía otros planes. Un amigo le animó a probar con la interpretación y casi como un reto Lee lo intentó. Y Hollywood se dio cuenta. Pero detrás de esa mandíbula cincelada y esa sonrisa de estrella de cine, había un hombre que llevaba aprendiendo a sobrevivir desde que era un niño. Lee Majors se quedó huérfano antes de saber lo que significaba ser abrazado. Su padre murió en un accidente laboral antes de que Lee naciera y su madre murió atropellada cuando él tenía solo 1 año. Después de eso pasó de un miembro de la familia a otro sin llegar a echar raíces ni dejar entrar a nadie. Pronto aprendió que el mundo no espera a los débiles, así que se construyó a sí mismo en algo irrompible. Se convirtió en el fuerte, el que nunca lloraba, el que nunca pedía ayuda. Y cuando entró en el mundo de Hollywood,
Esos mismos rasgos nacidos del trauma se convirtieron en su tarjeta de visita. Pero mientras el mundo se enamoraba de sus personajes, Lee aprendía en silencio lo difícil que es interpretar a un protagonista cuando ni siquiera estás seguro de ser tú mismo. Estudió en la escuela de interpretación de Estelle Harmon y consiguió su primer gran papel, interpretando al hijo de Barbara Stanwyck en The Big Valley. Con su cincelada mandíbula y su serena intensidad, no era una cara bonita más, era una presencia. El público le adoraba. Pero entre bastidores, Lee seguía cargando con el peso de todo lo que había perdido. La verdad es que Lee Majors nunca buscó la fama porque ansiara llamar la atención. La persiguió porque nunca se había sentido realmente visto. Y a medida que su estrella se elevaba ese vacío, lo seguía de cerca. A principios de los 70, Lee Majors ya no era un actor de televisión más. Era todo un fenómeno. Con el hombre de los 6 millones de dólares, se había convertido en un símbolo de fuerza, estoicismo y el tipo de masculinidad que le hizo un nombre familiar. Pero con la fama llegó el escrutinio, y pronto la prensa no solo estaba obsesionada con la carrera de Lee. Estaban obsesionados con su vida amorosa. Fue entonces cuando ella entró en escena. Farrah Fawcett era todo lo que la época exigía. Radiante, despreocupada, imposiblemente bella. Cuando ella y Lee empezaron a salir en 1969, fue oro mediático instantáneo. Él era el chico de oro de la televisión. Ella era una modelo y actriz en ascenso. Y juntos parecían salidos de la portada de una novela fantástica. El público no tenía suficiente. Apariciones en alfombras rojas, revistas, entrevistas que pintaban su relación como perfecta. Lee y Farrah se convirtieron en la imagen de un Hollywood glamuroso e intocable. Pero eso era solo la superficie. Detrás de las sonrisas deslumbrantes y los flashes, las cosas eran muy diferentes. Lee era muy reservada, y según muchos testimonios profundamente insegura por la constante atención que Farrah recibía especialmente de otros hombres. A medida que la estrella de Farrah crecía, también lo hacía la presión. Aterrizó en Los Ángeles de Charlie, y de repente, ella era más famosa que Lee, y ese cambio le golpeó más fuerte de lo que nadie sabía. Lee había construido su imagen teniendo el control, siendo el protector. Pero ahora estaba perdiendo el control no solo de la narrativa, sino de ella. La agenda de Farrah estaba repleta. Su cara estaba en todas partes, y la pareja comenzó a pasar más tiempo separados que juntos. Los rumores de celos, distanciamiento emocional y agrias discusiones empezaron a arremolinarse. Pero a pesar de todo, Lee permaneció en silencio. Nada de peleas públicas, ningún escándalo. Solo una tensión creciente que él mantenía encerrada tras esa mirada estoica. Para los fans, seguían siendo la pareja perfecta, pero el hombre detrás de la cortina ya estaba viendo cómo se desenredaba todo. Y mientras el mundo se centraba en la rubia explosiva que tenía a su lado, Lee Majors luchaba en silencio contra un sentimiento del que no podía escapar. La estaba perdiendo, y tal vez nunca la había tenido realmente para empezar. Las grietas se habían ido formando durante años, pero en 1979 todo se vino abajo. Tras más de una década juntos y 6 años de matrimonio, Farrah Fawcett se alejó de Lee Majors. Pero no fue solo una ruptura, fue una implosión que saltó a los titulares y que dejó a Lee completamente sorprendido. Lo que más me dolió no fue solo que se fuera, fue cómo se fue y por quién lo dejó. Mientras Lee trabajaba muchas horas en el plató, Farrah se había acercado al actor Ryan O'Neal, un hombre al que Lee había considerado amigo. Y cuando se mudó de su casa de Beverly Hills, no tardaron en fotografiarla con Ryan. Los susurros se convirtieron en confirmación.
La traición fue pública. Lee había pasado años intentando mantener su relación luchando contra sus horarios, la fama y la distancia, pero ahora se había acabado y el mundo entero estaba mirando. Para un hombre como Lee Majors, que había sobrevivido al abandono infantil y se había reconstruido a partir de la nada, el dolor era más profundo de lo que nadie podía ver. Había apostado gran parte de su identidad a ser el fuerte, el proveedor, el protector silencioso. Pero ahora la única persona con la que creía haberlo compartido todo se había ido. Y con alguien más. Nunca arremetió públicamente. Nunca dio a la prensa la historia que querían. Pero a puerta cerrada, los amigos dicen que Lee estaba devastado. Se alejó de los focos, dejó de asistir a eventos, se encerró en sí mismo. Durante mucho tiempo la gente asumió que era angustia, que Farrah le había roto el corazón. Pero eso era solo una parte de la historia. Lo que pocos sabían en ese momento era que Lee no solo estaba de luto por una relación, estaba de luto por lo que había sacrificado en el proceso. Conexión real, vulnerabilidad, la oportunidad de abrirse a alguien que le viera como realmente era. Porque mientras el mundo creía que Farrah era el amor de su vida, Lee sabía algo que el público no sabía. Ella no lo era, y al perderla, se vio obligado a enfrentarse a una verdad más profunda. Que una vez había conocido a otra persona, lejos de las cámaras que le hizo sentir algo real, y se había alejado, mientras los tabloides se obsesionaban con Farrah y Ryan, y los fans intentaban averiguar qué había pasado. Lee Majors no aparecía por ninguna parte. Había desaparecido de las alfombras rojas, se había saltado entrevistas y había rechazado papeles que le habrían mantenido en el candelero. Pero durante ese tranquilo capítulo, fuera de los focos y lejos del caos, Lee se cruzó con alguien muy diferente. No era una estrella emergente, no era un imán de titulares, no perseguía la fama, y a ella no le importaba el suyo. De hecho, muy poca gente recuerda siquiera su nombre. Y tal vez por eso precisamente ella importaba. Ocurrió durante una época en la que Lee estaba trabajando entre bastidores, dejando de actuar y centrándose en reconstruir su vida en privado. La mujer de voz suave, inteligente y totalmente desinteresada en el circo de Hollywood, vio a Lee no como una estrella, sino como un hombre que había sido herido y que nunca se había curado del todo. Sus amigos dijeron más tarde que era la primera vez que le veían reír en años. Ella sacó a relucir un lado de él que había estado enterrado bajo años de fama, presión e imagen pública. Con ella no había paparazzi, ni respuestas ensayadas, solo conversaciones tranquilas, largos paseos y una dulzura que él no conocía desde la infancia. Pero la relación nunca fue pública. No era llamativo. No estaba diseñado para las cámaras. Y tal vez por eso no duró. Lee, que seguía emocionalmente conmocionado por la saga de Farrah, se esforzaba por bajar la guardia por completo. Se había quemado tan públicamente y tan profundamente que la vulnerabilidad le parecía un riesgo que no podía correr de nuevo. Así que en lugar de apoyarse en esta nueva oportunidad de amor, se retiró. Se convenció de que era más seguro estar solo. Y así como así, ella se había ido alejándose de su vida antes de que la mayoría de la gente supiera siquiera que había estado en ella. Su nombre se desvaneció de la memoria. Nunca concedió entrevistas. No hubo fotografías ni historias reveladoras, solo un breve momento escondido entre las sombras de su larga y complicada vida. Pero para Lee Majors, ella había dejado una huella que nadie más había dejado. Y décadas más tarde, cuando las cámaras ya habían desaparecido, admitiría finalmente que nunca había dejado de pensar en ella. Durante la mayor parte de su vida, Lee Majors interpretó a hombres que nunca se quebraban bajo presión.
Eran fuertes, confiables, inquebrantables. Pero la verdad es que Lee cargaba con más miedo del que nunca dejó traslucir. Y nada de eso tenía que ver con la fama. Tenía todo que ver con el amor. Aquella mujer tan distinta de las perseguidoras de focos que había conocido, le había ofrecido algo poco común. Un tipo de intimidad tranquila. Un espacio para ser él mismo sin juicios ni expectativas. Pero para un hombre que había pasado toda su vida construyendo una armadura emocional, dejar que alguien se acercara tanto era aterrador. Había perdido a sus padres antes incluso de tener recuerdos de ellos. Había pasado de unos parientes a otros aprendiendo pronto que la gente se va, que la cercanía es peligrosa, que nada bueno dura. Y aunque había crecido hasta convertirse en un icono de la televisión, ese miedo nunca le abandonó. En todo caso, solo se hizo más fuerte con cada relación que se desmoronaba. Así que cuando el amor apareció sin previo aviso crudo, honesto, y sin filtrar, Lee hizo lo que había sido condicionado a hacer. Lo apartó. No fue dramático. No hubo discusión, ni traición, ni escándalo que publicar en una revista. Solo una lenta retirada, menos llamadas telefónicas, cenas perdidas, 1000 pequeñas excusas que construyeron un muro entre ellos, y cuando se dio cuenta de lo que hacía ya era demasiado tarde. Ella había seguido adelante, y Lee Majors se quedó con algo que nunca había sentido antes, no la angustia de la traición, sino el dolor de saber que había arruinado algo hermoso con sus propias manos. Años más tarde, le diría a una amiga, en un raro momento de franqueza, ella nunca me pidió que fuera nadie más que yo misma. Y yo no sabía cómo hacerlo. No era por la fama. No se trataba de los titulares. Se trataba de un hombre que por fin había encontrado la paz y huía de ella. Volvería a casarse. Varias veces, de hecho. Algunas relaciones duraron, otros no. Pero ninguna de ellas, según sus allegados, volvió a conmoverle de la misma manera. Porque la mujer que dejó ir no solo le había ofrecido amor, ella le había ofrecido la libertad. Y él nunca se perdonó por alejarse de ella. Incluso después de que ella se hubiera ido, Lee Majors no podía admitir lo que había sucedido, ni a la prensa ni a sus amigos, ni mucho menos a sí mismo. En apariencia la vida seguía adelante. Aceptó nuevos papeles, asistió a actos benéficos y dio al mundo lo que esperaba, la imagen de un hombre en control. Pero por dentro estaba atormentado, porque la mujer que había rechazado había dejado tras de sí algo más que recuerdos. Ella había despertado algo en él, un hambre de algo más profundo, algo real, y ahora que lo había probado solo para perderlo todo lo demás, le parecía vacío en comparación. Salió de nuevo, por supuesto. Se casó de nuevo, más de una vez. Pero incluso los más cercanos a él notaron que algo había cambiado. Era reservado como nunca lo había sido. Sus parejas sentimentales lo describían a menudo como amable, generoso, incluso encantador pero distante. Siempre había una parte de él que se sentía inalcanzable, como si se estuviera guardando algo. La verdad era que sí. Todavía estaba repitiendo ese capítulo, preguntándose si había habido un momento, solo uno, en el que podría haber cambiado el resultado. Cogió el teléfono, se presentó sin avisar. Dijo lo que nunca tuvo el valor de decir. Pero no lo hizo, y ese silencio se hizo más pesado con el tiempo. Profesionalmente siguió teniendo éxito. The Fall Guy le dio otro éxito masivo, y durante un tiempo pareció que se había recuperado. Pero cuando las cámaras dejaban de rodar y los focos se apagaban, siempre aparecía el arrepentimiento, no en voz alta, no es dramático, solo constante y permanente. Pasaron los años. Cumplió 60, luego 70. Vio cómo se desvanecían amigos. Vio desvanecerse épocas enteras de Hollywood. Y aún así nadie lo sabía, porque el amor de su vida no había sido una estrella de cine,
ni había aparecido en las portadas de las revistas, ni le había perseguido. Ella había esperado. Le había ofrecido su corazón y se había alejado de ella. Durante años Lee Majors permaneció en silencio. Dio entrevistas aquí y allá, siempre educados, siempre profesional. Hablaba con cariño de su trabajo anterior, contó algunas historias seguras sobre los días de gloria, y dio a los fans exactamente lo que esperaban. Pero la verdad más profunda quedó enterrada. Hasta ahora. A los 85 años algo cambió. Tal vez fue la edad, tal vez fuera la reflexión. O quizá, después de tanto tiempo, por fin, había hecho las paces con la verdad. Durante una entrevista para un artículo retrospectivo sobre su carrera, le hicieron una pregunta sencilla, mirando atrás. ¿Se arrepiente de algo? Hizo una pausa. Sonrió. Luego dijo algo que nadie esperaba. Dejé marchar al amor de mi vida. La habitación se quedó inmóvil. No dio nombres, no tuvo que hacerlo. El entrevistador, que probablemente esperaba que mencionara a Farrah Fawcett, prosiguió. Se refiere a su primera esposa. Lee negó con la cabeza. Número no ella. Alguien más. Alguien de quien el mundo nunca supo. Ella era tranquila, amable. Y vio a través de mí. Se reclinó en su silla y miró fuera de cámara por un momento, como si le arrastrara a un recuerdo que había guardado bajo llave durante décadas. No estaba preparado. Yo creía que sí, pero yo seguía intentando ser invencible. No puedes amar a alguien como es debido cuando intentas protegerte para que no te vean. Eso fue todo lo que dijo, sin nombre, sin cronología, solo esas palabras, pero fueron suficientes para desatar una tormenta de especulaciones. Los fans se lanzaron a los foros. Los artículos aparecieron de la noche a la mañana. Las redes sociales se llenaron de preguntas. ¿Quién era la mujer misteriosa? ¿Era alguien de la industria? ¿Era una conexión perdida fuera de Hollywood? Nadie podía decirlo con seguridad. Y esa era la cuestión. Lee Majors se había pasado la vida interpretando a hombres que guardaban secretos. Pero esta vez, el secreto era real. Y era profundamente humano. Porque a veces las historias de amor más poderosas no son las que aparecen en los titulares. Son las que viven tranquilamente en la sombra, sin ser contadas, sin resolver. Inolvidable. Al final, Lee Majors se convirtió en algo que pocas estrellas consiguen, un hombre cuyo mayor papel no se interpretó en la pantalla, sino que se vivió en silencio. Mientras el mundo seguía celebrando su carrera, su fama y su inolvidable imagen como el hombre de los 6 millones de dólares, la verdadera historia era mucho más personal. No se trataba de escenas de acción ni de acrobacias. Se trataba de un hombre que cargó con un recuerdo durante casi medio siglo y nunca lo abandonó. Había amado profundamente, pero en silencio. Incluso en sus últimos años, cuando le llovían los homenajes y se emitían retrospectivas, Lee nunca reveló su nombre, nunca señaló una fotografía, ni compartió una carta. Era casi como si la estuviera protegiendo incluso ahora, preservando lo único en su vida que no había sido consumido por la fama o distorsionado por las cámaras, y quizá por eso le importaba tanto. Porque ese tipo de amor privado, no hablado, no resuelto, tiene un peso propio. Moldea a una persona, le sigue. Se convierte en la lente a través de la cual se mide cualquier otra relación. Las personas más cercanas a Lee dicen que a veces se callaba cuando salía el tema del amor en una conversación. Sonreía ante viejos recuerdos, pero nunca se explayaba. No era tristeza exactamente, era algo más profundo, algo más cercano a la reverencia. Un amigo recordaba haberle preguntado sobre arrepentimientos. Lee no dudó. Tuve una oportunidad de ser conocido de verdad, dijo.
y la dejé escapar. Y quizás sea eso lo que hace que su historia resuene ahora más que nunca, porque detrás de cada leyenda hay un ser humano. Y detrás de Lee Majors, el héroe de acción, el rompecorazones, el icono de Hollywood, había un hombre que había amado una vez de una forma que le cambió para siempre. Simplemente no estaba preparado, no entonces. Pero incluso después de toda la fama, todos los años y todas las pérdidas, nunca la olvidó. Y ahora, a los 85, el mundo por fin lo sabe.